Los lectores originales de la primera carta de Juan sufrían ataques en el campo teológico, también en el ético y en el moral. Todo esto se producía básicamente por los falsos maestros. Algunos de estos ataques habían surgido de maestros dentro de la misma iglesia y otros la atacaban desde fuera. Jesús había hablado de estos problemas. Mateo capítulo 7, versículo 15. El apóstol Pablo también había advertido a la iglesia que tuvieran cuidado porque entrarán en medio de ustedes lobos feroces que procurarán acabar con el rebaño y dentro de la misma iglesia. Dentro de esa misma iglesia se van a levantar algunos que enseñarán falsedades para arrastrar a los discípulos que les sigan. La falsedad es una amenaza constante. El primer gran problema que enfrentaba la iglesia tenía que ver con los falsos maestros, la falsa doctrina que estos enseñaban. Juan afirma que han salido por el mundo muchos falsos profetas y que muchos son los anticristos que han surgido ya. La iglesia era atacada en el fundamento básico de su fe. ¿Cuál era? La deidad de Jesucristo. Los falsos maestros pretendían minimizar la persona y la obra de Cristo en la cruz. Negaban que Jesús era el Cristo y no confesaban que era el Hijo de Dios venido en cuerpo humano. Juan sale al paso y dice: todo el que niega al Hijo no tiene al Padre. Y además Juan añade esto: este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo. Permanezcan ustedes lo que han oído desde el principio, y así ustedes permanecerán también en el Hijo y en el Padre. Esta es la promesa que Él nos dio, la vida eterna. Estas cosas les escribo acerca de los que procuran engañarlos. Al final, el apóstol Juan dice: este es el verdadero Dios y la vida eterna. Ante este problema de los falsos maestros, la exhortación que Juan nos está haciendo es a ser fieles al Señor. Por eso comienza su carta hablando de su testimonio personal respecto a lo que había visto, a lo que había oído, a lo que había palpado tocando a Jesús. Termina afirmando que Jesús es el Dios verdadero y la vida eterna. Y además Juan termina diciendo: apártense de los ídolos. Ese es el primer problema que había en la iglesia. Otro gran problema que enfrentaba la iglesia se refería a los falsos profesantes, a la conducta que estaban asimilando. Es claro que algunos no vivían como auténticos cristianos, y esto se evidenciaba en dos vertientes que afectaban la conducta cristiana. Una tenía que ver con la livianidad moral manifestada en la subestimación de la realidad y la seriedad del pecado en la vida humana, también la eficacia del sacrificio de Cristo, y el otro problema tenía que ver con la livianidad relacional, es decir, lo social. Había falta de amor entre los hermanos. Y ahora el apóstol Juan está haciendo hincapié no solo en la fidelidad, sino en la sensibilidad cristiana de las personas, tanto consigo mismas como con sus semejantes. Por una parte, había los que tenían un concepto equivocado del pecado. Mientras algunos pensaban que ya eran perfectos, que el pecado nada tenía que ver con ellos, otros pensaban que podían estar en buena relación con Dios y a la vez vivir en desorden. Mantenían una conducta de pecado. Esto reflejaba una filosofía reinante en aquellos días. Es el famoso hedonismo. Y Juan advierte con claridad que no es posible ser luz y a la vez vivir en tinieblas, practicar el pecado y al mismo tiempo tener una buena relación con Dios. Por eso el que afirma que permanece en Él debe vivir como Él vivió. Había otros
como hemos mencionado brevemente, que tenían un concepto equivocado del amor a Dios y al prójimo. Algunos pensaban que podían hablar de su amor a Dios sin preocuparse del amor al prójimo. Y Juan afirma que la falta de amor entre los hermanos evidenciaba la falta de amor a Dios. Por eso escribe insistentemente acerca del amor los unos a los otros. 3 veces en su carta dedica párrafos con un mensaje claro respecto al amor a los hermanos. La Iglesia necesitaba reflexionar respecto a la práctica de su fe, en especial el amor a los hermanos. Así que el que ama a Dios, ame también a su hermano. ¿Amas tú a tu hermano? ¿Amas tú a tus semejantes? Porque si dices que amas a Dios y no amas a tu hermano, ahí hay un problema, ¿eh? El desarrollo de esta carta, el apóstol Juan quiere que apuntemos, o él apunta, mejor dicho, a la solución de estos problemas fundamentales. Un concepto equivocado respecto a Cristo, dador de la vida, un concepto equivocado respecto al pecado, destructor de la vida, y un concepto equivocado respecto al amor. Eso se manifiesta en el día a día. Juan dice que escribió para que sepan que tienen vida eterna ¿en quién? En el Hijo. Para que no pequen y para que tengan comunión con nosotros, de modo que nuestra alegría sea completa. ¿Qué significaba ser realmente cristiano? ¿Quiénes podían afirmar la certeza de su salvación? Juan en estas cartas, sobre todo en la primera, evalúa la certeza de la salvación de los cristianos del primer siglo a través de 3 pruebas. La prueba teológica, si creemos que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, venido en cuerpo humano, esa es la primera. La prueba moral, si practicamos la justicia mediante la obediencia a los mandamientos de Dios, es decir, si tú y yo obedecemos la palabra de Dios. Y la prueba social. ¿Cuál es la prueba social? Si nos amamos los unos a los otros. Esas son las 3 pruebas claras y convincentes. Y eso es lo que nos quiere presentar Juan en estas cartas. Entonces, ¿qué hace Juan? Juan evalúa a la iglesia de sus días y responde con fidelidad al Evangelio. ¿Qué haremos nosotros? Esa es la pregunta que nos está haciendo Juan. ¿Qué vas a hacer tú? Estos 3 temas están ahora mismo vigentes en tu iglesia. Prueba teológica, prueba moral, prueba social. Cada generación de cristianos debe responder con la verdad del Evangelio a las falsas enseñanzas que amenazan a la iglesia. Tú y yo tenemos que ser conscientes que vivimos en medio de un mundo hostil a la verdad del Evangelio. Hemos visto hace poco la masacre en Nigeria. Más de 50 personas asesinadas en una iglesia católica. Para que veáis la persecución que sufre la religión cristiana. Por poner un ejemplo. ¿Qué decir de los evangélicos? La persecución que sufrimos. En Corea, en la India. Los cristianos tenemos que ser conscientes que vivimos en medio de un mundo hostil. No pueden vernos, no pueden ver a los cristianos. La falsificación abunda, por eso es necesario que conozcamos bien las verdades del Evangelio y al mundo que nos rodea. Así podremos responder con la verdad. Debemos comprender lo que ofrece Dios y lo que necesita el ser humano. Entonces, en nuestra respuesta evangélica debemos mantener fidelidad a la palabra, sensibilidad a las realidades humanas. Jesucristo es la única respuesta al problema del pecado en la vida humana, en cualquiera de sus manifestaciones. Cristo murió en sacrificio por nuestros pecados y tenemos la plena convicción que por el sacrificio de Jesús Dios ha resuelto el problema del pecado y ha dado la vida eterna a todos los que le confiesan como Señor y Salvador. La vida se manifestó en Jesucristo. Tú y yo necesitamos la vida abundante y esta solo se encuentra en Jesús. Esta solo se encuentra en Él. Es necesario proclamar y seguir al Cristo que presenta la palabra de Dios, no al que la imaginación humana ha dibujado.
Tú y yo, como discípulos de Cristo, debemos ser conocidos por lo que decimos y hacemos en relación con nuestros hermanos. Se nos va a conocer por nuestros frutos, por nuestras obras. Por sus frutos, dice la palabra, los conoceréis. La persona auténticamente cristiana manifiesta coherencia entre sus dichos y sus hechos, entre lo que cree y lo que vive. El cristianismo no es una teoría, es un estilo de vida que sigue los pasos de Jesús. De las 3 pruebas que Juan presenta para distinguir al verdadero cristiano, 2 tienen que ver con lo que hacemos respecto a nuestra fe. Una se refiere a la justicia, es decir, la obediencia a la palabra de Dios, y la otra se refiere al amor a los hermanos. Esta última es la que sobresale. 3 veces en la carta, como te he mencionado hace un ratito, el apóstol presenta una argumentación formal sobre el tema del amor. ¿A quién? A los hermanos, al prójimo. Entonces, ¿qué debemos hacer? Amar al prójimo, amar a los demás. Si dices que amas a Dios, tienes que amar a tu hermano. En la página God Questions hay un pequeño resumen sobre la primera carta de Juan, y en esta carta hay un breve resumen, hay una aplicación práctica, hay un propósito de la escritura, pero también hay versículos clave. Cuando menciono versículos clave son versículos que tú y yo seguramente hemos escuchado en muchas ocasiones. Por ejemplo, primera carta de Juan, capítulo 1, verso 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Te suena, verdad? Pues este versículo está en la primera carta de Juan. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Otro versículo conocido. También está en esta primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 6. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. También está en esta carta. Capítulo 4, versículo 4. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. También este versículo está en esta carta. Capítulo 5, versículo 13. Los falsos maestros eran un gran problema en la iglesia primitiva. En razón de que no había aún un Nuevo Testamento completo al que los creyentes pudieran consultar, muchas iglesias cayeron presas de estos engañadores, quienes enseñaban sus propias ideas, se erigían a sí mismos como líderes, y Juan escribe esta carta para establecer la verdad sobre algunos puntos importantes, particularmente lo concerniente a la identidad de Jesús. ¿Cuál es la aplicación práctica de esta carta de Juan, de esta primera carta? Hemos mencionado el amor a los demás, ¿verdad? Esta primera carta de Juan es una carta de amor, es una carta de gozo. Esta carta explica el compañerismo que tenemos que tener unos con otros y con Jesucristo. Hace la diferencia entre la felicidad, la cual es temporal y efímera, y el gozo verdadero, respecto al cual esta carta nos dice cómo alcanzarlo. Si tomamos las palabras escritas por Juan y las aplicamos a nuestra vida diaria, el amor verdadero, el compromiso, el compañerismo y el gozo será nuestro. El apóstol Juan conocía bien a Cristo. Él nos dice que todos podemos tener también esa estrecha relación con Jesús. Tenemos el testimonio de hombres que tuvieron un contacto directo y personal con Él. Los escritores de los evangelios presentan su testimonio estructurado sobre una realidad histórica. Ahora, ¿cómo se aplica esto a nuestras vidas? Se nos explica que Jesús vino aquí como el Hijo de Dios para crear unión con nosotros basada en su gracia, su misericordia, su amor. Son tantas las veces que la gente piensa que Jesús está lejos, en algún lugar lejano, y que Él realmente no se preocupa por nuestras luchas diarias, por nuestros problemas, por nuestras preocupaciones. ¿Te ha pasado? ¿Conoces a alguna persona que habla así? Dios no me escucha. Le busco en oración, clamo a Él y no me responde. Juan nos está diciendo que Jesús está aquí, justo con nosotros, tanto en los asuntos simples y mundanos de nuestras vidas como en los complejos sufrimientos del alma.
Y Juan da testimonio como testigo basado en sus experiencias personales, que Dios se hizo carne y habitó entre los hombres. Eso significa que Cristo vino a vivir con nosotros y Él aún vive con nosotros. Así como caminó por el mundo al lado de Juan, así también camina a través de cada día con nosotros. Por eso necesitamos aplicar esta verdad en nuestras vidas y vivir como si Jesús estuviera parado justo a nuestro lado cada segundo del día. Si tú y yo ponemos eso en práctica, Cristo añadirá santidad a nuestras vidas. Si tú tienes una relación personal con Jesús tú cada día vas a ser más santo, vas a ver las cosas de diferente manera. Cada día nos vamos haciendo más y más semejantes a Él, a Jesús, el dador de la vida. Yo quiero esa vida que Jesús solo puede dar Él. ¿Y tú? ¿Quieres esa clase de vida que Jesús te da? Acéptalo en tu corazón. Ábrele la puerta de tu corazón y Él entrará y morará en ti.